Amigos de Radio Pichincha, muy buenos días. Ya nos encontramos aquí en el estudio del escritor y académico Leonardo Gas, que ha publicado su nuevo libro Pan, Libertad, Amor y Ciencia. En este nuevo texto, el escritor nos trae una recreación y un contexto, un análisis y una investigación de lo que fueron los hechos del 15 de noviembre de 1922. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, en realidad la investigación partió hace por lo menos 6 años atrás y ya de alguna manera coincidió con los 100 años, ¿no? Que es un acontecimiento relevante. Entonces, por decir así, se dio la feliz coincidencia que terminé mi trabajo ya a principios de este año y procedí a la publicación. Entonces, vino muy bien porque se trata de una fecha, diría, crucial para el movimiento de los trabajadores, para el movimiento sindical, porque es el nacimiento de ese movimiento social, ¿no? Algunos hablan del bautizo de sangre de la clase obrera ecuatoriana y así fue, ¿no? Que se produjo una huelga general que el gobierno mandó reprimir ferozmente, ¿no? Y, y hubieron centenares de muertos en el puerto de Guayaquil. Y además, la relevancia de este acontecimiento tiene que ver con el nacimiento de un sindicalismo independiente, porque antes había un sindicalismo, pero que era totalmente dependiente. En el caso de Guayaquil, había una central obrera del Guayas que era dependiente del Partido Liberal. Surgió al calor del proceso de las huelgas de Guayaquil la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, que fue que tenía dirección anarquista, pero que dio comienzo a un sindicalismo independiente. En el transcurso de la investigación me fui dando cuenta y revisando toda la bibliografía que encontré al respecto. No había como un estudio integral, ¿no? Del hecho, ¿no? Entonces habían versiones como fragmentarias, parciales, ¿no? Alguna gente hablaba de una cosa, otra gente hablaba de otra cosa. Entonces yo abordé la integralidad del texto, o sea, lo que me llamó la atención es esto, o sea, habían relatos fragmentarios, ¿no? Acerca de esto. Entonces aquí yo me propuse situarlo en un contexto internacional primero, caracterizar bien el contexto nacional después, y después referirme a los hechos. Entonces eso permite, a mi juicio, una mejor comprensión, ¿ya? Y finalmente termino en un cuarto capítulo analizando las principales categorías teóricas a la luz de los hechos, ¿no? Que sirven para explicar los hechos. A ver, en realidad no se sabrá nunca la cifra real porque el gobierno se encargó de ocultar, ¿no? ¿Ya? Los hechos. Se hubieron circunstancias como, por ejemplo, enterraron a mucha gente la misma noche del 15 en fosas comunes, ¿ya? Y a otra gran cantidad de gente la botaron a la ría de Guayaquil. Entonces es evidente que esa estadística siniestra no está en ningún lado, ¿no? Ya están los testimonios de la gente que la presenció, pero es difícil. Entonces, ahora los autores van dando diferentes cifras, ¿no? ¿Ya? Bueno, hay un caso reciente de este señor Jaime Durán Barba que dio una cifra de 31 muertos, ¿no? Que dice que la obtuvo viendo los muertos normales con los muertos adicionales de ese año, ¿ya? En el registro civil. Pero es un dato bastante poco serio porque es la versión oficial, digamos, hubieron 31 muertos, ¿no? ¿Ya? Cuando los propios participantes de los reportes militares del número de muertos hablan de 200 muertos, ¿no? ¿Ya? De tal manera que esa cifra que dio Durán Barba es totalmente, digamos, destinada a restarle importancia al hecho y diciendo que era una mitología, que no fue tanto, ¿ya?
y, y además habló de que a él le habían dado cifras de 10.000 muertos. En toda la investigación que yo hice, nadie nunca, ningún historiador, ningún texto habla de 10.000 muertos. El que más habla es Pedro Saaz, que dice 1.500 muertos. Pareja Descanseco dice 1.000 muertos. Patricio Casas dice 1.000 muertos, ¿no? Erika Silva, Rafael Quintero habla de medio millar de personas. Entonces hay muchas cifras, ¿no? Uno de los protagonistas, el abogado síndico Carlos Puig Vilázar, habla de 600 muertos. En fin, ¿no? Hay diferentes cifras, ¿no? Yo no me aventuro a dar yo otra más, ¿no? Sino que en el libro señalo todas las cifras que encontré que se dan acerca de esta masacre, ¿no? ¿Por qué es importante como sociedad ecuatoriana que recordemos este tipo de fechas, este tipo de actos que pasaron? O sea, es una fecha emblemática, ¿no? En el sentido de que de alguna manera se constituye como en el 1 de Mayo nacional, ¿no? ¿Ya? O sea, es tan importante como el 1 de Mayo internacional, el 15 de noviembre es el 1 de Mayo nacional, porque es un referente que está en la memoria de los trabajadores, de los jóvenes, ¿no? Que da inicio, por decir así, a la lucha por la justicia social, por la dignidad de los trabajadores, por el derecho a la organización de los mismos. Entonces, es muy importante. Además, es importante porque fue el antecedente para la terminación del régimen plutocrático que había en la época, ¿no? Que eran los banqueros agroexportadores, ¿no? Que tenían el control absoluto del país. Pareja Descanseco habla de los poderes omnímodos, ¿no? Porque después del año 25 se produce la Revolución Juliana, que dio al traste con ese régimen plutocrático, brancocrático que dominó, que se reproducía políticamente con el fraude electoral. Entonces, tiene una gran significación en la historia nacional, ¿no? Es decir, el libro incluye un análisis, ¿no? Que habla de lo socioeconómico, de lo político y de lo cultural, ideológico-cultural. Entonces, esta es la época de la famosa confrontación entre liberales y conservadores y entre el positivismo y el clericalismo, de alguna manera, ¿no? La ideología conservadora y la ideología liberal estaban en pleno desarrollo de una lucha a veces feroz, ¿no? Cuando no entraban en contubernio liberal y conservador, la lucha era bastante... Y esto también se expresó en el plano literario, ¿ya? Moría una época, por ejemplo, está la generación decapitada, los poetas, ¿no? Suicidas, que algunos autores lo interpretan como la muerte de la poesía, digamos, conservadora, ¿no? De la poesía que reflejaba a la hacienda tradicional ecuatoriana. El reflejo de ese sistema se está muriendo y empieza a nacer una nueva corriente literaria, ¿no? Moderna, que va a cambiar de algunas de las cosas, pero la etapa concreta de la historia del desarrollo cultural es de una transición entre, ¿no? la época sendataria y la época liberal, ¿no? Que tampoco fue muy definida, o sea, fue una mezcla, ¿ya? El desarrollo de esto fue una transición un poco engorrosa, ¿no? Donde se mezclaban lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de la sociedad ecuatoriana fue así lento, abigarrado, ¿no? Complejo.